Si miras las noticias de hoy, verás un mundo al borde del colapso. Conflictos en la región oriental, tensiones entre grandes superpotencias y un miedo constante a un conflicto a escala global. Para muchos, esto es solo política y caos. Pero para los estudiosos de las profecías bíblicas, lo que estamos viendo no es caos. Es la preparación meticulosa de un escenario que fue descrito hace más de 2600 años. Hoy vamos a desarmar este rompecabezas profético, pieza por pieza. Vamos a descubrir cómo el conflicto actual entre Estados Unidos, Israel e Irán es simplemente la operación de limpieza necesaria para que surja el anticristo, se construya el tercer templo y comiencen exactamente los 7 años de la tribulación. Para entender el futuro, debemos ver el presente. Hoy, Israel está rodeado por un anillo de fuego financiado por Irán y sus milicias aliadas. Israel es hoy la nación más fortificada y paranoica del mundo. Pero aquí hay un problema gigante. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, profetizó que en los últimos días una coalición liderada por Rusia e Irán invadiría a Israel. Pero dio una condición obligatoria. Atacarían a un Israel que vive confiadamente, en paz y sin muros ni puertas. ¿Cómo pasamos del Israel amurallado de hoy al Israel relajado de la profecía? Muy simple. Israel tiene que ganar la guerra actual. Si Israel, con el apoyo de Estados Unidos, logra diezmar a sus enemigos fronterizos y neutralizar la amenaza inmediata, sentirá que por fin ha ganado su derecho a existir. Bajarán la guardia, quitarán los muros de sus mentes, firmarán acuerdos históricos de paz con sus vecinos árabes, y su economía explotará. Esa falsa sensación de paz absoluta es la trampa perfecta. El tablero ya está listo. Con Israel viviendo en esa falsa seguridad, el reloj de Dios marca su hora cero, el arrebatamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, la verdadera iglesia de Jesucristo es sacada del planeta. Esto no solo es un evento espiritual, es el mayor terremoto geopolítico de la historia. ¿Por qué? Piensa en Estados Unidos. Es el principal aliado militar de Israel, pero también es el país con más cristianos en esferas de poder, milicia y economía. Al desaparecer millones de personas simultáneamente, la superpotencia norteamericana colapsa internamente en un microsegundo. Cae Wall Street, se rompe la cadena de mando militar y estalla el caos civil. Estados Unidos deja de ser el policía del mundo y de repente, Israel voltea a ver a su mayor guardaespaldas y se da cuenta de que está completamente solo. Al ver a Estados Unidos destruido por el caos del arrebatamiento y a un Israel rico pero indefenso, los enemigos históricos ven su oportunidad de oro. Pero, ¿quiénes son exactamente Gog y Magog en el mapa de hoy? Hace más de 2600 años, el profeta Ezequiel dio los nombres antiguos de esta coalición. Mencionó a Magog, Mesec y Tubal, territorios que los expertos en geografía antigua ubican en el extremo norte, exactamente donde hoy está Rusia. Y Gog no es un país, sino el título de su líder supremo. Ezequiel también nombró a su principal aliado militar, Persia, una nación que mantuvo ese nombre durante milenios, hasta el año 1935, cuando pasó a llamarse oficialmente Irán. A ellos se unen naciones como Togarmá, que es la actual Turquía. Lo verdaderamente escalofriante es esto. Durante siglos, Rusia, Irán y Turquía fueron imperios rivales con guerras sangrientas entre ellos. Era una alianza imposible. Sin embargo, hoy vemos en las noticias cómo han formado un eje militar y estratégico sin precedentes.
unidos por su odio a Occidente y su sed de poder. Las piezas exactas de Ezequiel 38 ya están unidas. Aprovechando que Estados Unidos ha caído, esta coalición lanza una invasión masiva y abrumadora para saquear la riqueza de Israel y erradicarlo de una vez por todas. Nadie en el mundo sale a defenderlo. Europa y los países árabes solo emiten quejas diplomáticas. El fin de Israel parece inevitable, pero ocurre lo impensable. No lo salva un ejército humano, ni la tecnología. Dios mismo interviene sobrenaturalmente. Ezequiel describe un megaterremoto, fuego, lluvia de piedras y una confusión tan grande que los ejércitos invasores se matan entre ellos en las montañas de Israel. En cuestión de horas, la maquinaria militar rusa y el poderío extremista islámico quedan reducidos a cenizas. Imagina cómo amanece el mundo al día siguiente de esta guerra. Estados Unidos está colapsado. Rusia está desmilitarizada. El extremismo islámico radical ha sido aniquilado. El mundo entero está sumido en el pánico absoluto, el terror económico y un vacío de poder gigantesco. Las personas están dispuestas a entregar su libertad a cualquiera que les prometa seguridad. Es exactamente aquí, sin el freno de la Iglesia en la tierra, que un político brillante asciende rápidamente. La Biblia lo llama el jinete del caballo blanco, el anticristo. Él no llega disparando misiles, llega con un carisma hipnótico y soluciones económicas y diplomáticas magistrales. El mundo occidental aterrorizado le entrega el control voluntariamente. El anticristo dirige su mirada hacia el epicentro del mundo, Jerusalén. Israel acaba de sobrevivir de milagro, pero está agotado y traumatizado. El anticristo convoca a la comunidad internacional y propone un tratado de paz y seguridad garantizado estrictamente por 7 años. Pero este tratado tiene una cláusula innegociable y milagrosa: permitir a los judíos reconstruir su tercer templo en el monte Moriah. ¿Por qué en ese momento sí es posible construir el templo y hoy no? Porque hoy intentar construir el templo desataría una guerra santa de los radicales islámicos liderados por Irán. Pero recordemos que esos radicales acaban de ser exterminados por Dios en la guerra de Gog y Magog. El mayor obstáculo político y militar del mundo islámico desapareció en los montes de Israel. Aprovechando que ya no hay amenaza armada radical, el anticristo firma el tratado. Israel lo acepta como su garante de paz y comienza a construir su templo. En el microsegundo en que esa firma toca el papel, cumpliendo la profecía de Daniel 9:27, el reloj profético de Dios se reanuda. Oficialmente, han comenzado los 7 años de la tribulación. Pero esta falsa paz es el engaño más grande de la historia. Las profecías advierten que exactamente a la mitad de este periodo, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo mostrará su verdadera cara. Romperá el tratado de paz, traicionará a Israel, entrará al tercer templo recién construido y exigirá ser adorado como a Dios. Este evento, conocido como la abominación desoladora, es la trampa final que desata la segunda mitad de estos 7 años, la etapa de mayor terror y persecución en la historia humana, conocida como la Gran Tribulación. ¿Cómo sabemos con tanta seguridad que la guerra de Gog y Magog ocurre antes de los 7 años de la tribulación y no al final? Ezequiel nos dejó 2 pruebas logísticas y matemáticas irrefutables. Prueba número 1, Ezequiel 39, versículo 12.
Israel pasará los primeros 7 meses del tratado limpiando la tierra y enterrando los restos biológicos de los invasores. Esto requiere paz civil e infraestructura estatal, algo que Israel solo tendrá al principio de los 7 años, bajo la falsa paz del anticristo. Prueba número 2. Ezequiel 39, versículo 9. Israel recolectará el gigantesco armamento y combustible dejado por Rusia e Irán, y lo usará como fuente de energía durante exactamente 7 años. Las matemáticas son perfectas. Estos 7 años de recolección de energía coinciden milimétricamente con los 7 años que dura la tribulación. Cuando se les acabe ese combustible, será exactamente el momento de la batalla final de Armagedón y el regreso físico de Jesucristo. Hagamos una aclaración muy importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8, se menciona una última rebelión que también es llamada Gog y Magog. Pero la Biblia especifica que esta ocurre 1000 años después de la batalla de Armagedón. Toma el mismo nombre simbólico por el espíritu de rebelión, pero es un evento escatológico totalmente separado de la invasión de Ezequiel que acabamos de explicar. Para resumir este efecto dominó perfecto. 1. Israel gana sus guerras actuales para sentirse seguro. 2. La Iglesia es arrebatada causando el colapso de Estados Unidos. 3. Rusia e Irán invaden a un Israel abandonado. 4. Dios destruye a los invasores limpiando el tablero militar. 5. El anticristo aprovecha el vacío, asciende al poder y firma el tratado de 7 años. 6. Se construye el tercer templo en Jerusalén porque el extremismo radical ya no existe para impedirlo. Todo lo que ves hoy en las noticias no es motivo para entrar en pánico. Es la confirmación de que el tablero se está alineando a la perfección. Como dijo Jesús a sus seguidores frente a estas señales en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.